Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para un buen cafecito y una dosis de jugosos rumores. Y hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, que ha puesto a todo el mundo en ebullición. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el candente mundo del romance, los medios de comunicación y las apasionadas reacciones de los fans. Prepárense para el drama, porque hoy hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, lo han leído bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El romance que conquistó corazones en la pantalla, y que para muchos se trasladó a la vida real. Hoy vamos a desentrañar esta historia, vamos a analizar qué es lo que dicen los medios, qué es lo que opinan los fans, y por supuesto vamos a poner un poco de nuestra propia especulación en la ecuación. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero pedirles algo si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus actores, series y chismes favoritos del mundo turco. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y únanse a esta comunidad de chismosos enamorados de las novelas turcas. Es un pacto. Bien, con eso dicho, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en su momento fue un fenómeno. Empezaron a trabajar juntos en Love is in the Air, una serie que rápidamente se convirtió en un éxito global. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Era fuego puro. Y claro, los fans como buenos detectives empezaron a atar cabos. ¿Se veían abrazados fuera del set? ¿Se miraban con ojitos de enamorados en las entrevistas? ¿Compartían fotos sospechosas en redes sociales? La respuesta a todas esas preguntas por lo general era un rotundo sí. Los medios, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Revistas, páginas de chismes, portales online, todos hablaban de la posibilidad de un romance entre Kerem y Hande. Se especulaba sobre citas secretas, escapadas románticas, y hasta se analizaban sus publicaciones en Instagram con lupa. Era una locura, pero una locura deliciosa para los fans, que se aferraban a cada migaja de información, esperando la confirmación oficial. Y bueno, para deleite de todos, la confirmación llegó. Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron públicamente su relación. Fotos, vídeos, entrevistas, todo demostraba que estaban juntos y felices. Los fans enloquecieron de alegría. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. El amor de la pantalla se había trasladado a la vida real, y todos vivíamos en un estado de euforia constante. Pero, ¿realmente fue todo tan idílico como lo pintaban? ¿O acaso las sombras de la industria del entretenimiento turco, con sus estrategias calculadas y su afán por la audiencia, estaban presentes desde el principio? La popularidad de Love is in the Air se disparó con el anuncio de su romance. La serie, ya de por sí exitosa, se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales explotaron con publicaciones, memes y edits dedicados a la pareja. La química que veíamos en la pantalla, ahora parecía trascender la ficción, volviéndose una realidad palpable. Los fans se sentían cómplices de un amor épico, un amor que parecía sacado de las propias novelas turcas que tanto amamos. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son como uno quiere. Y el amor de Kerem y Hande, por desgracia, no duró para siempre. Tras un tiempo juntos, la pareja anunció su separación. Las razones, como siempre, quedaron un poco en el misterio. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas incompatibles, y algunos, como siempre, se inventaron historias dignas de una telenovela, desde supuestas infidelidades hasta presiones familiares y profesionales. Y aquí es donde entra la gran pregunta del día: ¿realmente fue un romance auténtico, o fue todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Uf. Ahí es donde el debate se pone candente y las opiniones se dividen. Y es que, amigos, en el mundo del espectáculo, a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Por un lado, tenemos a los que creen firmemente en el amor genuino. Creen que Kerem y Hande realmente se enamoraron, y que su separación fue simplemente el resultado de las presiones de la fama, las agendas apretadas y las complejidades de las relaciones humanas. Para estos fans, el amor que se profesaron era real, y su recuerdo sigue vivo en sus corazones. Para ellos, Love is in the Air no solo fue una serie, sino el inicio de una historia de amor que, lamentablemente, no tuvo un final feliz, pero que aún así,
les regaló momentos inolvidables. Recuerdan con cariño las muestras de afecto, las miradas cómplices, las risas compartidas y las muestras de apoyo que se prodigaban en público. Estos fans idealistas por naturaleza, se aferran a la idea de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo de la farándula. Creen que Kerem y Hande, a pesar de su juventud y de la exposición mediática a la que estaban sometidos, lograron conectar a un nivel profundo, y que su relación fue mucho más que una simple estrategia publicitaria. Defienden la idea de que ambos artistas son personas sensibles y talentosas, capaces de sentir emociones genuinas, y que su relación fue una experiencia significativa para ambos. Para ellos la separación fue un golpe duro, pero respetan la decisión de la pareja y les desean lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Por otro lado, tenemos a los que son un poco más escépticos. Creen que la relación fue en parte una estrategia de marketing para mantener la serie Love is in the Air en el centro de la atención. Argumentan que la química entre ellos era innegable, y que su relación fuera de la pantalla solo sirvió para amplificar esa magia y atraer aún más espectadores. Para estos fans, la separación, aunque triste, no es más que el fin de una estrategia que cumplió su objetivo. Este grupo de fans más pragmáticos analiza la situación desde una perspectiva más cínica. Creen que la industria del entretenimiento turco, conocida por su astucia y su capacidad para generar expectación, vio en la pareja de Kerem y Hande una oportunidad de oro para impulsar la popularidad de la serie. Ven la relación como un producto cuidadosamente diseñado, con el objetivo de generar ruido mediático, aumentar la audiencia y, en última instancia, maximizar las ganancias. Cuestionan la autenticidad de los sentimientos, argumentando que la presión de los contratos, las expectativas de los productores y la necesidad de mantener la atención del público pudieron haber influido en la dinámica de la pareja. Para estos fans, la separación no fue una sorpresa, sino la conclusión lógica de una estrategia que, una vez cumplido su objetivo, ya no tenía razón de ser. Consideran que Kerem y Hande son profesionales que, conscientes del impacto que su relación tenía en la serie, aceptaron el juego de la fama y el marketing. Reconocen el talento de ambos actores, pero no se dejan llevar por la ilusión del amor romántico, y prefieren centrarse en su trabajo y en sus futuras carreras. Y luego, amigos, están los fans que están en medio. Los que no quieren creer que todo fue una farsa, pero que tampoco quieren ser ingenuos. Son los que analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, tratando de encontrar la verdad entre las mentiras. Son los que a veces se sienten un poco decepcionados, pero que al mismo tiempo siguen sintiendo cariño por Kerem y Hande y desean que encuentren la felicidad en sus vidas. Este grupo de fans más reflexivos y empáticos se debaten entre la esperanza y el escepticismo. No quieren perder la ilusión en el amor, pero tampoco quieren ser engañados por la industria del entretenimiento. Analizan la situación con una mirada crítica, tratando de discernir qué aspectos de la relación eran genuinos y cuáles eran producto de la estrategia de marketing. Son fans que se sienten identificados con los sentimientos de Kerem y Hande, y que comprenden las dificultades que enfrentan los famosos en su vida personal. Reconocen que la fama y la exposición mediática pueden influir en las relaciones, pero también creen que es posible que exista un amor real en medio de todo ese caos. Estos fans siguen a Kerem y Hande con cariño, apoyando sus proyectos y deseándoles lo mejor en sus vidas. Son conscientes de que, independientemente de la veracidad de su romance, ambos actores han dejado una huella en sus corazones, y que su trabajo en Love is in the Air les ha regalado momentos inolvidables. Los medios, por su parte, han jugado un papel fundamental en todo este asunto. Han alimentado el fuego de los rumores, han publicado noticias, entrevistas y análisis sobre la relación de Kerem y Hande. A veces han exagerado la información, otras veces han inventado noticias falsas, y en otras ocasiones, han sido simplemente informativos. Lo cierto es que los medios, con su poder de influencia, han moldeado la opinión pública sobre este romance. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su sensacionalismo, no tardaron en subirse al tren del romance entre Kerem y Hande. Revistas del corazón, programas de televisión y portales de noticias online compitieron por obtener la exclusiva, alimentando los rumores y especulaciones sobre la pareja. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Kerem y Hande acompañadas de titulares que prometían revelar los secretos de su relación. Los programas de televisión dedicaron horas de emisión a analizar cada uno de sus gestos y palabras, creando un ambiente de expectación y morbo.
Los portales de noticias online publicaron artículos diarios sobre sus citas, sus escapadas románticas y sus supuestas peleas. En algunos casos, los medios se excedieron en su afán por generar contenido, inventando noticias falsas y exagerando la información. Se especuló sobre su estas infidelidades, crisis de pareja y problemas familiares, creando una imagen distorsionada de la realidad. Los paparazzi acosaron a la pareja, persiguiéndola por las calles y robando su intimidad. Sin embargo, también es cierto que los medios cumplieron una función informativa, publicando entrevistas, fotografías y vídeos que permitieron a los fans conocer un poco más a Kerem y Hande. A través de estas plataformas, los fans pudieron acceder a la información de primera mano y construir su propia opinión sobre la relación. Los fans, por su parte, han reaccionado de maneras muy diferentes. Algunos han defendido a capa y espada la autenticidad del romance, otros han criticado a la pareja, y otros simplemente han seguido adelante con sus vidas. Lo cierto es que los fans, con su pasión y su fervor, han sido los verdaderos protagonistas de esta historia. Ellos son los que han debatido en redes sociales, los que han comentado en foros, los que han creado fanfics y fanart, los que han mantenido viva la llama del romance entre Kerem y Hande. La comunidad de fans de Kerem y Hande, diversa y apasionada, reaccionó de maneras muy diferentes ante la noticia de su separación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, tristeza y decepción. Los foros y grupos de discusión se convirtieron en escenarios de debate, donde los fans compartían sus opiniones, analizaban los detalles y expresaban sus emociones. Un sector de los fans, aquellos que creían en el amor verdadero, se volcaron en mensajes de apoyo a Kerem y Hande. Expresaron su tristeza por el fin de la relación, y les desearon lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Crearon collages, vídeos y fanfics dedicados a la pareja, recordando los momentos felices que habían compartido y manteniendo viva la llama de su amor. Otros fans, más críticos, cuestionaron la autenticidad del romance y expresaron su decepción. Consideraron que la relación había sido una estrategia de marketing, y que la separación era la conclusión lógica de un acuerdo que había cumplido su objetivo. Publicaron mensajes sarcásticos y críticas, acusando a la pareja de engañar a los fans y de aprovecharse de su afecto. Un tercer grupo de fans, más pragmáticos, optó por seguir adelante con sus vidas. Reconocieron la tristeza de la situación, pero se negaron a quedarse anclados en el pasado. Apoyaron a Kerem y Hande en sus nuevos proyectos, y se centraron en disfrutar de sus futuras actuaciones. Y es que, amigos, el mundo de las novelas turcas es así. Es un mundo de emociones, de pasiones, de amores, de odios, de intrigas y de mucho, mucho drama. Y en este mundo, los fans son los que dan sentido a todo. Sin ellos las series no existirían, los actores no serían estrellas, y los medios no tendrían nada de qué hablar. El mundo de las novelas turcas, conocido por sus historias apasionadas y sus personajes carismáticos, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Las tramas complejas, los paisajes exóticos y la interpretación de los actores han creado una verdadera fiebre por las series turcas. El éxito de las novelas turcas se debe en gran medida a la conexión emocional que establecen con el público. Las historias de amor, desamor, intrigas y drama tocan la fibra sensible de los espectadores, quienes se identifican con los personajes y se involucran en sus vidas. Los fans son el motor de esta industria. Sin su pasión, su lealtad y su compromiso, las series turcas no tendrían la repercusión que tienen. Los fans son los que ven los capítulos, los que comentan en redes sociales, los que compran los productos de merchandising, y los que mantienen viva la llama de la popularidad de las series y de sus actores. La relación entre los fans y los actores es muy especial. Los fans sienten que conocen a los actores, que son parte de su vida, y que comparten sus alegrías y sus tristezas. Los actores, a su vez, valoran el apoyo de sus fans, y les agradecen su cariño y su dedicación. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Fue Kerem Bürsin y Hande Erçel un amor verdadero o una estrategia de marketing bien planificada? La verdad, amigos, es que la respuesta es un poco ambigua. Probablemente hubo una combinación de ambos factores. Probablemente hubo un amor genuino, que se vio potenciado por la fama y las presiones del trabajo. Probablemente hubo una estrategia de marketing, que sirvió para amplificar ese amor y atraer más espectadores. Al final, lo importante es que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron un romance inolvidable. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron llorar, y nos demostraron que el amor,
aunque a veces sea efímero, siempre vale la pena. Nos regalaron la chispa de un amor que, aunque con final incierto, nos hizo creer en la magia, en la conexión, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, incluso en medio de la vorágine de la fama y los focos. Y ahora, amigos, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el romance entre Kerem y Ande fue real o una estrategia de marketing? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema apasionante. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo sobre el mundo de las novelas turcas. Suscríbanse, activen la campanita y sean parte de esta comunidad maravillosa. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amantes del drama turco. Besos y abrazos.